Hoy es jueves 23 de octubre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Arrestan a joven de 21 años por asesinato frente a residencial en Bayamón. Víctima murió tras reclamar exceso de velocidad. Revelan video clave en el caso de Neishmari Estrada. Pareja aparece armada antes de su misteriosa muerte en Fajardo. Operativos simultáneos en La Perla y Las Piedras. Arrestan a joven vinculado a crímenes violentos y ocupan armas y drogas. Arrestan a la familia Peña en Carolina. Brutal caso de esclavitud moderna y trabajo forzoso conmociona a la isla. Todo esto y más en una jornada marcada por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo y las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. La Fiscalía radicará hoy jueves cargos criminales por asesinato contra Ángel Ocasio Hernández, de 21 años y residente en Santurce, por el crimen de un joven ocurrido el 20 de octubre frente al edificio 8 de Residencial Brisas de Bayamón. Según la investigación, los hechos se registraron a eso de las 11:56 de la noche, cuando la víctima, Julio Andino de 20 años, se encontraba frente al portón de entrada de residencial y observó que un vehículo se acercaba a alta velocidad. Molesto por la imprudencia, el joven les habría gritado a los ocupantes del automóvil que eso no era una autopista. Comentario que desató la violenta reacción de los atacantes. El conductor del vehículo dio un viraje en U, se detuvo frente al perjudicado y desde el asiento del pasajero, un sujeto abrió fuego en múltiples ocasiones, alcanzando mortalmente a Andino, quien murió en el acto. En la escena, los investigadores recuperaron varios casquillos de bala, mientras la víctima fue identificada como un joven sin antecedentes penales. Durante la pesquisa, las autoridades lograron identificar y arrestar al sospechoso, quien posee expediente criminal previo por violaciones a la ley de sustancias controladas, y según confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, el acusado admitió los hechos durante el proceso investigativo. Además, se ocupó el arma de fuego utilizada en el asesinato, junto con otras evidencias que vinculan directamente al imputado con la escena. El sospechoso recibió una paliza en el residencial tras los hechos. Ocasio Hernández enfrentará cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas, mientras la Fiscalía prepara la presentación formal del caso ante el tribunal. A 1 año y 3 meses de la trágica y aún confusa muerte de Neishmari Estrada Serrano, una joven cuyo fallecimiento fue reportado originalmente como haberse privado de la vida por su pareja, el doctor Efraín Clemente Marrero, un nuevo y estremecedor video difundido en redes sociales reavivó el caso. En la grabación, que habría sido captada en octubre del 2023, se observa a Estrada Serrano en medio de una fuerte discusión con un hombre armado identificado por allegados como su pareja. En el video, la joven, con evidente temor, le reclama: "¿Qué haces con una pistola en la mano?", a lo que el individuo responde de forma desafiante: "Defendiéndome". Este material audiovisual ha generado nuevas dudas sobre la versión oficial de su muerte, ocurrida meses después en circunstancias que familiares y amigos consideran sospechosas. Según declaraciones de la madre de Neishmari, la relación con Clemente Marrero estaba marcada por celos, violencia y control psicológico. La mujer aseguró que su hija le contó sobre un episodio en el que el médico la golpeó y la sujetó por el cuello, lo que la llevó a radicar una querella bajo la Ley 54 de violencia doméstica, que resultó en su detención y una orden de protección. Sin embargo, Neishmari retiró la denuncia para no afectar las licencias profesionales del doctor. Además, mensajes de texto revelados por una amiga muestran que la víctima temía por su vida. 8 meses más tarde, en enero del 2024, la joven fue hallada muerta con un disparo en el cuello dentro del apartamento que compartía con su pareja en el condominio La Loma en Fajardo. El propio Clemente Marrero fue quien alertó a las autoridades, alegando que al llegar a la vivienda encontró el cuerpo sin vida de Neishmari. Aunque la versión inicial apuntó a que se privó de la vida, la aparición del video y los testimonios previos de violencia han generado un nuevo impulso para que se reabra la investigación y se esclarezcan las verdaderas circunstancias detrás de su muerte. En una serie de operativos simultáneos realizados en la mañana de hoy, las autoridades lograron importantes arrestos en 2 puntos distintos de Puerto Rico como parte de investigaciones relacionadas con crímenes violentos y armas ilegales. En el primer operativo, agentes del negociado de la policía, junto a unidades especializadas, intervinieron en la comunidad La Perla en el Viejo San Juan, donde fue arrestado Jackson Luis Nieves Maldonado, de 23 años, quien podría estar vinculado a diversos crímenes violentos cometidos en los municipios de Bayamón y San Juan. Durante la intervención,
investigación, los agentes ocuparon sustancias controladas, municiones, vehículos y un arma de fuego, mientras se investiga su posible conexión con incidentes recientes de violencia armada en el área metropolitana. Nieves Maldonado posee un historial criminal previo por obstrucción a la justicia y violaciones a la Ley 22 de tránsito, y las autoridades no descartan que forme parte de una organización delictiva bajo vigilancia federal y estatal. De forma paralela, otro allanamiento fue ejecutado a las 5:40 de la mañana en el apartamento 1 del edificio A4 de Residencial La Ribera en Las Piedras, liderado por agentes del SWAT de la policía, como parte de una investigación independiente en curso. Durante esta intervención, los agentes apuntaron sus armas ante una situación de riesgo y detuvieron a 3 hombres y una mujer, ocupando 2 armas neumáticas en el interior de la vivienda. La División de Inteligencia asumió la supervisión del caso, que continúa bajo análisis para determinar vínculos con otros incidentes criminales en el país. Una estremecedora historia de abuso y explotación humana sacudió a Puerto Rico luego de que las autoridades federales arrestaran a 3 integrantes de lo que describieron como la famosa familia Peña de Carolina, acusados de mantener durante años a una mujer con discapacidad intelectual bajo un brutal patrón de trabajo forzoso, tortura, esclavitud moderna y privación de derechos humanos. Los arrestados fueron identificados como Luz María Peña López, de 55 años, su hija Tatiana Correa Peña, de 36, y el esposo de la primera y padre de la segunda, Enrique Gutiérrez Rivera, de 54 años, quien se desempeñaba como policía municipal de Carolina al momento de su detención. Los 3 fueron arrestados por agentes del FBI tras una acusación federal presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Atorrey. Según el pliego acusatorio, el patrón de abuso se extendió desde mayo del 2018 hasta mayo del 2023, durante el cual la víctima fue golpeada, amarrada, amenazada con armas de fuego y sometida a una vida de terror bajo el control absoluto de la familia. Peña López y Correa Peña presuntamente la obligaban a mendigar y vender rifas falsas en estacionamientos de megatiendas de lunes a viernes, mientras los sábados la forzaban a cortar grama y mezclar cemento como parte de los trabajos domésticos. Las mujeres también la privaban de alimento, higiene y atención médica. La encerraban diariamente en una jaula para animales, que antes usaba para cabras y gallinas, sin cama ni inodoro, donde dormía en un catre y hacía sus necesidades en un cubo, e incluso le administraban medicamentos no recetados y marihuana. El nivel de crueldad incluía golpizas con palos de escoba, cables y correas, además de un constante abuso psicológico con amenazas de muerte por parte de supuestos gatilleros de la familia. Los documentos federales también señalan que los acusados se apropiaron de los beneficios del seguro social de la víctima, la aislaron de su familia y usaron sus documentos legales para controlar sus movimientos y finanzas, llegando incluso a obligarla a comprar un vehículo a nombre propio para el uso de uno de los familiares. El horror terminó cuando un ciudadano notó a la víctima pidiendo dinero, visiblemente golpeada, y le ofreció ayuda. Días después, ella logró contactarlo y el caso llegó a manos del FBI, que finalmente rescató a la mujer y arrestó a los responsables. Peña López y Correa Peña enfrentan cargos por trabajos forzosos, conspiración y confiscación de documentos de identificación, mientras que Gutiérrez Rivera fue acusado de ocultación de delito por no reportar los crímenes cometidos por su esposa e hija. La División de Derechos Civiles y la Unidad de Procesamiento de Tráfico Humano encabezan el caso con el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que condenó enérgicamente el atroz abuso infligido a la víctima. Los acusados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión federal por trabajo forzoso y 3 años adicionales por no reportar los delitos. Un alarmante caso de negligencia y maltrato sacudió anoche al municipio de San Juan, luego de que la policía rescatara a 3 menores de 6, 8 y 9 años, que vivían en condiciones infrahumanas entre insectos, cucarachas, gusanos y comida podrida, dentro de un apartamento de residencial Brisas de Cupey. Según el informe preliminar, los niños fueron encontrados solos en un entorno insalubre y con signos evidentes de falta de higiene, lo que llevó a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de emergencia. Los menores fueron puestos bajo custodia de emergencia y trasladados en una ambulancia de manejo de emergencias de San Juan hacia una institución hospitalaria, donde fueron evaluados por personal médico para descartar daños físicos o de salud. Durante la intervención, los agentes arrestaron a una mujer de 27 años, identificada como la madre de los 3 niños, quien enfrenta una posible acusación por maltrato y negligencia. La investigación continúa para determinar el tiempo que los niños llevaban bajo estas condiciones y si hubo otras personas involucradas.
Antes de continuar con las noticias, recuerda darle like al video, suscribirte y dejar tu comentario, que es muy importante para el canal, y así seguir trayendo de las noticias que no te presentan otros medios. La Fiscalía radicó en el Tribunal de Humacao graves cargos criminales por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y violaciones a la ley de armas contra Jorge Montañez Serrano, alias Yabú, de 32 años y residente en Las Piedras, por un brutal crimen ocurrido el 27 de octubre del 2024. La jueza Nereida Salva Sandoval encontró causa para arresto en todos los cargos e impuso una fianza de $200,000, la cual el imputado no prestó, ordenando su ingreso al complejo correccional de Guayama. De acuerdo con la investigación dirigida por la División de Homicidios de Humacao, los hechos se remontan a la madrugada en que fue hallado un vehículo incendiado en una residencia deshabitada y en construcción en la urbanización Montesacro, barrio Quebrada Grande, en Las Piedras. Al extinguir el fuego, los bomberos realizaron un macabro hallazgo: el cuerpo calcinado de un hombre en el asiento del pasajero. La víctima fue posteriormente identificada mediante análisis de ADN como Juan Joel Maldonado Torres, de 47 años, residente de Yabucoa, quien tenía antecedentes penales por violación a la ley de armas y había sido reportado desaparecido por su madre el día anterior del crimen. Según el informe, el asesinato habría sido motivado por rencillas personales, ya que ambos hombres eran amigos en el pasado. Montañez Serrano ya se encontraba confinado en la institución 705 del complejo correccional de Bayamón, cumpliendo prisión preventiva por otro caso de asesinato ocurrido el 18 de noviembre del 2024 en el sector Punta Las Marías, en Santurce, donde presuntamente mató a José Iván Castillo Maxón, de 40 años, un pescador y capitán de lanchas, tras una disputa de tránsito. Además, posee expediente criminal previo por violaciones a la ley de sustancias controladas y apropiación ilegal. La vista preliminar por el caso de Las Piedras fue señalada para el 29 de octubre, mientras que la vista de sentencia por el asesinato del pescador en Santurce se llevará a cabo el 31 de octubre. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Carolina llevaron a cabo en la mañana de hoy un allanamiento en una residencia del sector Villatiro, ubicada en el barrio San Isidro, en Canóvanas, logrando un importante golpe al tráfico de sustancias controladas en la zona, tras el decomiso de sustancias y el arresto de 2 personas. Según el informe policial, durante la intervención se ocuparon 2 libras y 15 cigarrillos de marihuana, además de 30 cápsulas de crack, material que será sometido a análisis como parte de la evidencia recopilada. Los arrestados fueron identificados como Raúl Vargas Vargas, de 45 años, y Samari González López, de 33, quienes se encontraban en la vivienda al momento del allanamiento. Ambos fueron detenidos sin incidentes por los agentes, que ejecutaron la orden bajo supervisión y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. El caso será consultado con la Fiscalía de Carolina para erradicación de los cargos correspondientes por violaciones a la ley de sustancias controladas, mientras las autoridades mantienen activa la investigación para determinar si los detenidos forman parte de una red de distribución en el área este del país. Agentes adscritos a la División de Arrestos de San Juan diligenciaron una orden de arresto por maltrato bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica contra Carlos Ramos Moyano, de 41 años y residente de Guaynabo, por un supuesto patrón de violencia emocional y verbal contra su pareja. Según la investigación, los hechos ocurrieron el 16 de octubre en Río Piedras, donde la víctima, una mujer de 36 años, denunció haber sido víctima de maltrato psicológico, insultos y calumnias constantes por parte de su pareja consensual, lo que motivó la intervención de las autoridades. La policía municipal consultó el caso con el fiscal de turno, quien ordenó la presentación de los cargos en ausencia ante la jueza Glenda Liz Cruz del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y emitió una orden con fianza de $75,000. Posteriormente, el arresto fue diligenciado ante la jueza Rocío Alonso González del mismo tribunal, donde Ramos Moyano prestó la fianza impuesta, fue fichado y dejado en libertad bajo una orden de protección, mientras continúa el proceso judicial. La vista preliminar fue pautada por una fecha posterior. Una investigación realizada por policías municipales de Carolina culminó con la erradicación de cargos criminales contra Carlos Pérez Ayuso, de 35 años y residente de Carolina, por maltrato a personas de edad avanzada y por portación y uso de armas blancas. Según la pesquisa, los hechos ocurrieron el 21 de octubre en el residencial El Coral, en Carolina, cuando el imputado amenazó con un bate a un hombre de 63 años, provocándole además daños al cristal posterior de un vehículo Mitsubishi Galant del 2006, propiedad del perjudicado. El caso fue consultado con el
fiscal de turno, que instruyó la erradicación de los cargos correspondientes. La evidencia fue presentada ante la jueza Beatriz Varela Ríos del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $14,000, la cual Pérez Ayuso no prestó, siendo fichado e ingresado a la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. Un operativo policíaco efectuado en la mañana de hoy en el residencial Dr. Pila en Ponce, como parte de los planes de patrullaje en zonas de alta incidencia criminal, culminó con el arresto de un individuo y el decomiso de drogas y dinero en efectivo, según informó la policía. En el lugar fue detenido Luis Geraldo Santiago Padilla, de 31 años y residente de Ponce, a quien se le ocuparon sustancias controladas y $704 en efectivo, producto presuntamente relacionado con la venta de sustancias controladas. El arresto forma parte de los esfuerzos estratégicos del negocio de la Policía de Puerto Rico para intensificar la vigilancia en áreas con alta actividad delictiva, particularmente en complejos residenciales donde se ha detectado movimiento de drogas. El Servicio Preventivo del área de Ponce asumió la investigación y consultará el caso con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes por violaciones a la ley de sustancias controladas. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Carolina lograron el arresto de Alexka Peyot Montes, de 30 años, residente en la urbanización Santiago Iglesias en San Juan, quien enfrenta graves cargos por corrupción de menores y hurto de mercancía en establecimientos comerciales. De acuerdo con la investigación de la policía, el 29 de mayo, la mujer presuntamente utilizó a su hija de 12 años para apropiarse ilegalmente de artículos en la tienda Otaku Shop, localizada en el centro comercial Plaza Carolina. El caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó la erradicación de los cargos en ausencia. La evidencia fue presentada ante la jueza Beatriz Varela Ríos del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y expidió una orden con fianza de $15,000, la cual fue posteriormente diligenciada por la jueza Rebeca Vera. Peyot Montes quedó en libertad tras prestar la fianza impuesta, mientras se programa el proceso judicial correspondiente. La vista preliminar fue pautada para el 30 de octubre, donde se presentará la prueba adicional que vincula a la imputada con el delito. Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de hoy jueves en la carretera 936 frente a la urbanización Valle Piedra en Las Piedras movilizó a unidades de emergencias médicas y de la policía, luego de que 2 personas resultaran heridas en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Según el informe preliminar de las autoridades, los vehículos involucrados colisionaron en un tramo de alta circulación vehicular, provocando una rápida respuesta de los servicios de emergencia que atendieron a los lesionados en el lugar antes de su traslado a un hospital del área. Hasta el momento no se han revelado las identidades de los heridos ni la gravedad de sus lesiones, mientras los agentes del Distrito de Las Piedras trabajan en la recopilación de evidencia y el análisis de la escena para determinar las causas del accidente. Las autoridades exhortaron a los conductores a ejercer precaución al transitar por la zona, debido a que el tránsito se mantiene parcialmente afectado mientras continúan las labores investigativas. La jueza Ana Cruz Vélez del Tribunal de San Juan fijó para el 20 de noviembre el inicio del juicio contra Caroline Farage Lembeck, acusada por un cargo de maltrato bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. La fecha fue establecida durante una vista de lectura de acusación celebrada ayer miércoles, según confirmó la Oficina de Prensa de la Administración de Tribunales. La acusación contra Lembeck se desprende de una denuncia presentada por su expareja, quien alegó que en la tarde del 25 de agosto, luego de pedirle que abandonara su residencia, la mujer se encerró en un dormitorio y comenzó a enviarle mensajes de texto con tono intimidante interpretados como amenazas directas contra su seguridad. La querellante también indicó que Lembeck rompió varias de sus pertenencias y las lanzó al patio, provocándole un profundo temor por su vida y bienestar emocional, según el informe de la policía. Cabe destacar que el pasado 16 de octubre, la jueza Yasdel Ramos Colón, también del Tribunal de San Juan, había determinado causa para arresto por el delito de maltrato, pero no causa en otros 2 cargos adicionales, que ahora se evaluarán nuevamente en una vista preliminar en alzada pautada para el mismo día del juicio. Las autoridades confirmaron que el proceso judicial continuará su curso con la vista final programada, donde la defensa y la fiscalía presentarán sus argumentos ante el tribunal. Un incendio movilizó a las autoridades en horas de la mañana de hoy jueves en el residencial Manuel A. Pérez en San Juan, donde varias unidades del Cuerpo de Bomberos y personal de emergencia lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otras estructuras. Según el informe preliminar, el siniestro se originó en el apartamento J14 del 3er piso, donde presuntamente reside una mujer, aunque hasta el momento no se han reportado personas heridas. Las unidades que acudieron a la escena informaron que el fuego se encuentra en etapa de enfriamiento, mientras
investigan las causas que lo provocaron y el alcance de los daños materiales. En el lugar trabajaron brigadas de los bomberos de San José y San Juan, junto al personal de la Policía Municipal y de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, quienes aseguraron el área para evitar riesgos adicionales a los residentes del complejo. Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar si el incendio fue accidental o provocado y exhortaron a los vecinos a mantenerse atentos a las instrucciones oficiales. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados continúa hoy jueves con las complejas labores de soldadura en el superacueducto en Manatí, sin que su vicepresidente ejecutivo de operaciones se comprometiera con la proyección de que los trabajos concluirían durante el día de hoy, como había adelantado la gobernadora Jennifer González. Ortiz explicó en entrevista radial que las brigadas han trabajado toda la noche creando piezas y soldaduras personalizadas en el área de la rotura de la tubería principal de 72 pulgadas de diámetro, en la carretera 685 donde se realizan los trabajos, debido a que no existe una pieza comercial de reemplazo. Cada soldadura, cada junta y cada capa de metal se están fabricando a la medida para reforzar el accesorio y evitar fugas. Mientras tanto, el presidente de la AAA sostuvo en entrevista televisiva que hasta el momento no se han reportado contratiempos y que se espera culminar hoy con las labores de soldadura para proceder con las pruebas y la reapertura gradual del sistema durante el viernes. Sin embargo, el vicepresidente ofreció un panorama más prudente al advertir que el restablecimiento total del servicio podría tardar hasta una semana, considerando los tiempos que toma el flujo desde la planta hasta los sectores más lejanos. La rotura del superacueducto ocurrida hace 4 días mantiene sin agua a cerca de 190,000 abonados en Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Arecibo, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Toabaja, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas. Las brigadas trabajan 24 horas continuas en el lugar bajo la supervisión directa de la AAA y del gobierno, con un costo de reparación estimado entre $200,000 y $250,000, que según las autoridades no será trasladado a los consumidores. La gobernadora Jennifer González visitó nuevamente el área de la avería, destacando que de culminar hoy los trabajos, la planta de superacueducto en Arecibo podría reactivarse y comenzar a enviar agua el viernes o sábado a las comunidades afectadas, aunque el retorno completo a la normalidad podría extenderse varios días más. En tanto, el alcalde de Manatí informó que algunas residencias aún conservan agua en sus tanques, pero exhortó a la población a utilizar los puntos de distribución habilitados para llenar cisternas y atender sus necesidades básicas, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre la estabilidad del sistema. Un violento incidente armado estremeció al municipio de Aguas Buenas durante la madrugada de hoy jueves, cuando un joven de 25 años residente de San Juan resultó gravemente herido de bala en el pecho en medio de circunstancias aún bajo investigación. El suceso fue reportado a las 2:56 de la mañana en el sector Capilla del barrio Cagüitas, a orillas de la carretera PR 777, donde las autoridades fueron alertadas sobre disparos en el área. Según la información preliminar, el joven se encontraba en el lugar cuando fue alcanzado por un proyectil, aunque todavía se indaga qué hacía allí y si ocurrió algún altercado previo a la balacera. El herido fue auxiliado rápidamente y transportado a una institución hospitalaria cercana, donde fue atendido por el médico de turno, quien ordenó su traslado a otro hospital del área debido a la gravedad de sus heridas. Los galianos que lo recibieron diagnosticaron una herida de bala en el área del pecho y describieron su condición como crítica. La investigación inicial fue realizada por el distrito de Aguas Buenas, quien refirió el caso al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, que asumió la pesquisa para determinar las circunstancias exactas del tiroteo y dar con los responsables del ataque. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen. Un violento robo a mano armada fue reportado a las 10:51 de la noche de ayer miércoles en el restaurante One Sing, ubicado en la avenida Padre Noel en Ponce, donde 3 individuos encapuchados irrumpieron en el establecimiento y despojaron a un hombre de dinero, pertenencias y artículos de alto valor, según confirmó la policía. De acuerdo con la investigación preliminar, el querellante relató que mientras se encontraba dentro del local, los asaltantes entraron de forma amenazante portando armas de fuego y le anunciaron el asalto, obligándolo a entregar todo lo que tenía consigo. Los delincuentes se apropiaron de $600 en efectivo, una cartera marca Coach que contenía tarjetas de crédito y un teléfono celular iPhone, además de una caja de herramientas color roja y una cadena de oro con una placa de Buda valorada en $1,700. Tras cometer el robo, los sujetos huyeron del lugar sin causar daño físico a la víctima. El precinto Ponce Oeste se hizo cargo de la investigación inicial y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continúan con la pesquisa para identificar a los responsables y esclarecer el caso.
Un violento asalto a mano armada fue reportado a eso de las 10:41 de la noche de ayer miércoles en la urbanización El Madrigal en Ponce, donde un conductor fue golpeado en la cabeza y despojado de dinero y pertenencias por dos individuos armados. Según el informe preliminar de la policía, el querellante explicó que mientras conducía su guagua Toyota Tacoma por la calle 6 al llegar a la intersección con la calle Norte, fue interceptado por dos hombres quienes le apuntaron con armas largas obligándolo a detenerse. Uno de los asaltantes abrió la puerta del vehículo y lo sacó por la fuerza, llevándolo hacia la parte posterior de la guagua, donde lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con la culata de un rifle, causándole una herida. Acto seguido, los individuos lo despojaron de una cartera que contenía 3 tarjetas de crédito, una cadena de oro de 14 quilates y $200 en efectivo, antes de huir a pie del lugar. El conductor fue atendido por las lesiones sufridas y su condición se mantiene estable, mientras el caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que continúa con la pesquisa para identificar y arrestar a los responsables del brutal atraco. Un joven de 19 años fue encarcelado tras enfrentar graves acusaciones de violencia de género y amenazas con arma blanca en el municipio de Utuado. Según el informe de la policía, Alexander Román Vargas fue arrestado y llevado ante un juez luego de que se determinara causa para arresto por un presunto patrón de agresiones físicas y psicológicos contra su pareja, a quien habría golpeado en múltiples ocasiones y amenazado con un arma blanca. La fiscalía presentó cargos por maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza y portación y uso de armas blancas, todo bajo las disposiciones de la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Durante la vista, el magistrado del Tribunal de Utuado evaluó la evidencia y le impuso al acusado una fianza de $1 millón, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la institución correccional Las Cucharas en Ponce, donde permanecerá sumariado hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 29 de octubre. El Cuerpo de Investigaciones Criminales continúa recopilando evidencia adicional para fortalecer el expediente contra el imputado. Un macabro hallazgo conmocionó al municipio de Mayagüez cuando agentes de la policía adscritos al distrito de Mayagüez respondieron a una llamada de emergencia que alertaba sobre una situación sospechosa en el edificio número 12 residencial Franklin Delano Roosevelt, donde finalmente encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro del baño de un apartamento. Según la información preliminar, la alerta fue recibida a través del sistema de emergencias y al llegar las unidades al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo del cadáver de un individuo no identificado, cuya causa de muerte aún se desconoce. El distrito de Mayagüez asumió la investigación inicial y aseguró la escena, mientras se notificó al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez. Se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la autopsia y análisis forenses correspondientes, con el fin de establecer la identidad del occiso y las causas de su muerte. Un hombre de 75 años residente del municipio de Carolina denunció ante la policía haber sido víctima de un presunto fraude por parte de un supuesto contratista identificado como Obdulio Santos, conocido por el apodo de Yuyo, quien habría recibido la suma de $72,000 para la construcción de una residencia y posteriormente abandonó el proyecto sin completarlo. Según el informe policíaco, el querellante contrató a Yuyo el 30 de agosto de 2023 para levantar una casa en un solar ubicado en el barrio Santa Cruz, a orillas de la carretera PR 859, donde el individuo comenzó las labores iniciales del proyecto. El afectado relató que realizó varios pagos al presunto contratista mediante múltiples transacciones en efectivo y cheques entregados personalmente, hasta alcanzar el monto total acordado. Sin embargo, tras avanzar parcialmente la obra, Santos dejó la construcción inconclusa y desde entonces no ha vuelto a responder llamadas ni mensajes. El ciudadano explicó que en junio de este año logró comunicarse nuevamente con Yuyo a través de otro número telefónico, ocasión en la que este le aseguró que entregaría materiales pendientes, pero la promesa nunca se cumplió. El precinto de Carolina Sur realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que continuará con la pesquisa para determinar si el contratista incurrió en delito de estafa y para recuperar el dinero perdido. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aybonito investiga un delicado caso que involucra a un bebé de apenas 27 días de nacido, quien fue diagnosticado con una fractura en el brazo derecho tras ser llevado al Hospital Salud Integral de la Montaña en Barranquitas en la noche de ayer miércoles. De acuerdo con el informe preliminar de la policía, los hechos fueron reportados a eso de las 6:50 de la tarde, mediante una llamada del personal médico a retén de turno en Aybonito, ante la sospecha de que pudiera tratarse de un posible caso de maltrato de menores. El infante
estudiante fue examinado por los doctores en el hospital, quienes confirmaron una fractura en el brazo derecho, por lo que ordenaron su traslado en ambulancia al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención especializada. Hasta el momento se desconoce la condición actual del bebé, mientras agentes del CEI se recopilan evidencia y entrevistas para determinar las circunstancias en que ocurrió la lesión. Como parte del protocolo, el caso fue referido al Departamento de la Familia, que llevará a cabo su propia investigación paralela para determinar si hubo negligencia o maltrato por parte de los cuidadores. Agentes adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de San Juan concluyeron una investigación que culminó con la erradicación de faltas por violencia doméstica contra un adolescente de 16 años, acusado de agredir físicamente a su pareja, también menor de edad, en dos incidentes ocurridos los días 20 y 21 de octubre en la parte posterior de la Plaza del Mercado en Río Piedras. Según la información preliminar de la policía, el joven le causó a la víctima abrasiones visibles en el rostro producto de las agresiones cometidas en días consecutivos. El caso fue consultado con la Procuradora de Menores de la Fiscalía Especializada de San Juan, quien tras evaluar la evidencia recopilada radicó 2 faltas por maltrato de la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Posteriormente, el juez Ángel Rivera Miranda determinó causa probable para aprehensión del menor. El joven quedó bajo la custodia de su madre mientras continúa el proceso judicial en el Tribunal de Menores, bajo supervisión del Departamento de Justicia y las autoridades competentes. Un nuevo caso de escalamiento fue reportado en horas recientes en el municipio de Corozal, donde delincuentes irrumpieron en una residencia ubicada en la carretera PR 803 del barrio Palos Blancos, apoderándose de dinero en efectivo, prendas y varios artículos del hogar. Según el informe de la policía, la querellante relató que los ladrones forzaron una de las ventanas de la vivienda para lograr acceso al interior, específicamente a uno de los dormitorios, desde donde sustrajeron 3 televisores de 43 pulgadas, prendas y carteras valoradas en aproximadamente $2,000. La víctima añadió que además los intrusos robaron $3,000 en efectivo y diversos artículos domésticos, entre ellos un cilindro de gas que se encontraba en el balcón de la casa valorado en unos $30. El total de las pérdidas asciende a más de $5,000, sin contar los daños provocados por el forzamiento a la propiedad. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, cuyos agentes asumieron la pesquisa para identificar y arrestar a los responsables. Un escalamiento fue reportado en horas de la madrugada de hoy jueves en el negocio Don Cachito Tire Loans, localizado en la urbanización Baralt, avenida principal en Fajardo, en un caso que mantiene activas las autoridades del área este del país. Según el informe de la policía, una o más personas forzaron 2 puertas de aluminio para lograr acceso al interior del establecimiento y sustrajeron aproximadamente $12,000 en efectivo que se encontraban guardados dentro de una caja fuerte. El querellante explicó que el negocio permanecía cerrado cuando los delincuentes irrumpieron, ocasionando daños materiales además del cuantioso robo. El caso fue asumido por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, quienes continúan la pesquisa para identificar y arrestar a los responsables, sin que hasta el momento se hayan producido detenciones. Las autoridades examinan las cámaras de seguridad de la zona y no descartan que el robo haya sido cometido por individuos con conocimiento previo de las operaciones del local. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia hoy jueves alertando sobre un marcado aumento en las lluvias y tronadas que elevará el riesgo de inundaciones y descargas eléctricas en Puerto Rico, particularmente en los municipios del sur y este de la isla. Según el informe del Servicio Nacional de Meteorología, las bandas externas de la tormenta tropical Melissa, actualmente ubicada sobre el Caribe Central, continúan arrastrando hacia el territorio nubosidad densa, aguaceros intermitentes y ráfagas de viento, creando condiciones peligrosas para la población y las zonas costeras. El organismo advirtió que este patrón húmedo persistirá durante los próximos 3 días, con acumulaciones de lluvia entre 2 y 4 pulgadas, aunque no se descartan cantidades mayores en caso de que el sistema se desplace ligeramente más al norte de lo previsto. Las autoridades meteorológicas alertaron además sobre la posibilidad de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de riachuelos, vientos fuertes en zonas costeras y condiciones marítimas peligrosas, por lo que recomendaron precaución a conductores, pescadores y residentes de áreas propensas a deslizamientos. El Servicio Nacional de Meteorología para hoy indica cielos nublados con lluvias dispersas durante la mañana y numerosas en horas de la tarde, con temperaturas máximas de 91 grados Fahrenheit y vientos del este de 10 a 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 25 millas. Durante la noche se anticipa un panorama parcialmente nublado con lluvias y tronadas aisladas y una mínima de 82 grados Fahrenheit. Para mañana viernes se espera cielo variablemente con lluvias numerosas y tronadas aisladas, alcanzando una máxima
máxima de 90 grados, con vientos del sureste entre 10 y 15 millas por hora. Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los boletines oficiales del Servicio Nacional de Meteorología y del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ante cualquier cambio en la trayectoria de la tormenta Melissa, que continúa afectando indirectamente a la isla con fuertes lluvias. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.